Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea para nuestro Dios, creador de los cielos, la tierra y la mar. En esta tarde, ya para entrar a la noche, estamos una vez más aquí para poder adorar, alabar, exaltar y glorificar su santo nombre, llevándole esta palabra para que usted pueda recibir la bendición de Dios, porque Dios tiene bendición. Cada día Dios nos da nuevas bendiciones, porque cada mañana sus bendiciones son nuevas. Alabado sea el Señor. Y en este momento yo me dirijo a ustedes en el nombre de Jesús con la palabra que Dios me ha dado para que ustedes puedan recibir corrección, edificación, exhortación, palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. Vamos a predicar esta noche y lo estaremos haciendo en carta a los romanos. El escritor, el apóstol Pablo, gloria a Dios. Estaremos en el capítulo 12, donde estaremos leyendo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a la presencia de su Santo Espíritu. Estaremos ahí en el versículo 1, versículo 2, donde su letra nos dice: así que, hermanos, nos está hablando a la iglesia, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, alabado sea Dios, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estaremos predicando sobre el tema: la voluntad de Dios es vuestra santificación, porque Dios viene por un pueblo santo. Necesitamos esa santificación. Por eso es que la palabra le está hablando a la iglesia. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Roma y nos está hablando a nosotros. Ahora, esta palabra fue dejada para que nosotros entendiéramos cuál es la voluntad de Dios, que es buena. La voluntad de Dios, alabado sea el Señor, es que nosotros seamos santificados, que comprobemos, que entendamos que Él es santo. Alabado sea Dios. Por eso nos dice: hermanos, os ruego. El apóstol nos está rogando por las misericordias de nuestro Dios, que presentemos nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y le habla a la iglesia y le dice que presentemos vuestro cuerpo. Alabado sea el Señor. A Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. Mire cuán importante es poder entender que este cuerpo ya no es nuestro. La Biblia dice que si hemos sido muertos juntamente con Cristo, que ya no vivimos nosotros, que ahora es Cristo el que vive en nosotros. Nosotros vivimos por fe en aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Así que tenemos que presentar vuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos. Tenemos que regenerarnos, transformarnos. Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. La Escritura, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que Él nos enseña. San Juan 16:13, la Biblia dice que Él nos enseña. Y aún las cosas que habrán de venir,
Por eso es que tenemos que estar escudriñando las Escrituras para poder tener una mente renovada, una mente regenerada, transformada. Alabado sea el Señor. Nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y a través de esa renovación nosotros comprobamos cuál es la voluntad de Dios, que es perfecta, que es agradable y perfecta. Alabado sea el Señor. O sea que nosotros, por la palabra, cuando la escudriñamos, cuando la estudiamos, podemos encontrar por el Espíritu Santo qué es lo que Dios quiere de cada miembro de nuestro cuerpo. Alabado sea el Señor. Porque nuestro cuerpo es el culto racional, nuestro cuerpo es el culto racional. Tenemos que presentarlo santo y vivo a Dios, porque Dios es santo y nosotros tenemos que aprender a vivir una vida santa, resplandecer en medio del firmamento. Alabado sea el Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5, la Biblia nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Alabado sea el Señor, vive Jesucristo, Dios es santo. Gloria al Señor. Ese es el asunto. Nuestra santificación. Tenemos que santificarnos cada día. La Biblia dice que nos santifiquemos cuerpo, espíritu y alma. Cada día, alabado sea el Señor, porque mientras estamos en esta carne es inmunda. Alabado sea el Señor. Esta carne es perversa, pero déjeme decirle que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para gobernarla y no obedecer a lo que ella nos manda, sino que por el poder que tenemos nosotros la controlamos, le ordenamos y ella tiene que sujetarse, quiera o no, porque ya no miramos como mirábamos, no pensamos como pensábamos. No sentimos como sentíamos. La Biblia dice en Filipenses 2:5 que haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. En nosotros tiene que haber el sentir de Dios. Alabado sea el Señor. Y cuando en nosotros está el sentir de Dios por el Espíritu Santo, el poder de Dios, esta carne tiene que sujetarse, le guste o no, porque hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es en nosotros y por nosotros. Versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Alabado sea el Señor. Y le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que os apartéis de la fornicación. Vive Jesús. Alabado sea el Señor. La fornicación, que os apartéis de la fornicación. Alabado sea el Señor. Y de todo pecado que no nos permite santificarnos. Alabado sea Dios. Tenemos que entender cuál es la buena voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Por eso la Biblia nos enseña que aquel que no tiene esposa, que se aparte de la fornicación, y si se está quemando, mejor que se case. Alabado sea el Señor, para que no caiga en pecado. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. Poderoso es Dios. Gloria al Señor. Vive Jesús. Dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, andábamos en pasiones de concupiscencia. Alabado sea el Señor. El varón que no está casado, que no tiene su esposa, no se masturbe, porque es un pecado por la concupiscencia que lo mueve en la carne y lleva a cometer ese pecado. Y ese pecado, ya cuando es consumido, usted peca contra su cuerpo, usted peca contra Dios. Alabado sea el Señor. Apartado de fornicación. Alabado sea el Señor. No caiga en ese pecado. Busque
casarse mejor, para que así usted, respetando a Dios con su cuerpo, el cual es el templo y la morada del Espíritu Santo, haga las cosas correctamente como Dios manda. Miren lo que dice 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Alabado sea el Señor. Usted se acuerda de aquel varón Josué. Alabado sea el Señor, que fue vendido a Egipto, fue llevado a Egipto. Este hombre trabajó con Potifar. Alabado sea el Señor. Y la mujer de este hombre lo acosaba. Quería acostarse con él. Alabado sea el Señor. Y la vez que ella planeó, alabado sea Dios, que esa vez lo iba a lograr, vino Josué y dejó su capa que andaba ahí, alabado sea el Señor, y salió corriendo, huyó de ese pecado. No pecó contra Jehová, no pecó contra su cuerpo, no pecó contra Jehová, huyó del adulterio. Porque esta mujer lo ansiaba, esta mujer quería tener sexo con él, pero él se fue mejor y alabado sea el Señor, y prefirió que ella lo acusara, alabado sea el Señor, inocentemente, pero era plan de Dios. Poderoso es Dios. Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Cuando nosotros aborrecemos el pecado, cuando nosotros buscamos santificarnos día con día, nosotros huimos de la fornicación, nosotros huimos del adulterio, nosotros huimos del pecar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Alabado sea el Señor, vive Jesucristo. La Biblia dice: huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Alabado sea el Señor. O sea, mentir, sea robar, sea tomar, sea usar droga, está fuera del cuerpo, pero es pecado. Pero aquí lo que nos quiere dar a entender el apóstol Pablo es que el hombre, alabado sea el Señor, que fornica contra su propio cuerpo, peca. Alabado sea el Señor, vive Jesucristo. Y este cuerpo no es nuestro. Este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Pero el que comete fornicación peca contra su propio cuerpo y peca contra Jehová. Y ese pecado, si se muere en él, se va para el infierno. Porque los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. El 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Alabado sea el Señor. Porque nosotros somos la iglesia somos nosotros de Cristo. Esta iglesia Cristo la ganó en la cruz del Calvario por esa sangre carmesí, esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Nos compró, pagó ese precio. Preciosa sangre carmesí. ¿Cómo vamos a ir a pecar contra nuestro Dios? Alabado sea Dios. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Cuando una persona cae en ese pecado, se hace uno con la persona que se une en ese pecado. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. Por eso es que los hijos de Dios no nos tenemos que unir con las tinieblas. El creyente con el creyente, el creyente con el incrédulo no tienen arte ni parte. La luz con las tinieblas no concuerdan. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. O sea, un hijo de Dios no puede casarse con un idólatra. Un idólatra, alabado sea el Señor. Un hijo de Dios no puede unirse con un mundano. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque déjeme decirle que cuando se une a las tinieblas, casándose con una persona que no es de Dios, o uniéndose en unión desigual, alabado sea el Señor, con una persona que es idólatra, alabado sea el Señor,
vive Jesucristo, eso no concuerda. Alabado sea el Señor. No puede haber unión en ese medio. Alabado sea el Señor. Tiene que ser luz con luz, los de las tinieblas con las tinieblas, los religiosos con los religiosos, pero los hijos de Dios con las hijas de Dios, las hijas de Dios con los hijos de Dios, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Romanos 6, 12 y 13. Vive Jesucristo. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Alabado sea el Señor. O sea, los ataques vienen a tu casa. Si tú no estás bien parado, no estás bien lleno de Dios, no andas bien orado, si no te gusta ayunar, no te gusta orar, alabado sea el Señor, y estás aparentando con ir a la iglesia que sos cristiano, déjame decirte que cuando miras una mujer, si eres hombre o una mujer, cuando mira un hombre y no están llenos de Dios, déjeme decirle que con los ojos pecan. Por eso, por ahí dicen muchos, alabado sea el Señor, que si con los ojos pecamos, peca el que anda carnudo, peca el que obedece a la carne, peca aquel que reina el pecado en él y lo gobierna. Pero los hijos de Dios que estamos llenos del poder del Espíritu Santo, sabemos que vemos con ojos espirituales. Alabado sea el Señor. Sabemos que el sentir en nosotros es el sentir de Cristo. Tratamos y luchamos de mantenernos ahí orando, clamando, gimiendo, buscando el ayuno. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo, escudriñando las Escrituras, llenándonos de Dios, porque el diablo se ha levantado como león rugiente, viendo cómo detenerlo, viendo cómo hacernos caer. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. Pero nosotros que tenemos el poder de Dios, reprendemos, rechazamos toda oferta del enemigo y nos mantenemos firme, respetando al Señor. Por eso es que no tiene que reinar el pecado en vuestro cuerpo mortal por esta carne, que esta carne va a volver al polvo. ¿Por qué? Porque del polvo viene, es mortal, pero en Cristo Jesús vamos a ser eternos. Por eso no tenemos que hacerle caso a lo que la carne nos pide. Tenemos que morir día con día, tomando nuestra cruz cada mañana. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. En la mañana es bien importante. Si usted ha entendido cuán importante es levantarse en la madrugada a orar, déjeme decirle que la Biblia dice que el que busca a Jehová de madrugada, Jehová se levanta por él. Alabado sea el Señor. Qué hermoso cuando usted se levanta a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ora sus 2 horas antes de irse para su trabajo. Va fortalecido, va lleno de Dios. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. Pero ahora los cristianos actuales son oradores de 10, 15 minutos, 20 minutos y más media hora. Usted así no va a poder alcanzar la victoria. Tiene que buscar orar fervientemente en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. La oración es el poder del cristiano. Alabado sea Dios. Cuando nosotros entendemos que la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los que gobiernan las regiones celestes. Alabado sea el Señor. Buscamos revestirnos del poder de Dios. Nos ponemos la armadura de Dios.
Por eso es que ahí, mire, tenemos que estar hincaditos, mire, 2, 3 horas clamando por la iglesia, clamando por los siervos de Dios, clamando por uno, clamando por la familia. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. Y el diablo tiene que sujetarse, porque todo aquel que ora se mantiene en el poder de Dios, lleno de Dios. Por eso no obedecemos las ofertas de Satanás, ni presentamos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentamos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Si antes usábamos estos miembros para la iniquidad, ahora los usamos para santificación, porque hemos entendido que en Cristo Jesús nosotros tenemos que vivir una vida en santidad, y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Alabado sea el Señor, porque cuando estábamos sin Cristo, con estos ojos mirábamos pornografía. Con estos ojos estábamos viendo solo películas de matar, Van Damme, de Sylvester Stallone, de tantas personas que hay a través de la televisión, por el teléfono, donde hay solamente cosas que destruyen la mente. Alabado sea el Señor. Ahora nuestra mente la llenamos de la palabra de Dios. Nuestra mente la llenamos de la palabra y de las alabanzas y del poder de Dios. Renovamos nuestra mente, porque así nosotros nos mantenemos firmes. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. Ya con estas manos no andamos robando, no andamos tocando lo que no tenemos que tocar, porque nuestras manos tienen que ser santificadas. Con nuestros oídos ya no andamos oyendo ni reteniendo la basura del diablo. Con nuestros oídos ahora oímos alabanza, oímos la palabra de Dios. Vive Jesucristo. Alabado sea el Señor. Ya no vamos con nuestros pies a los lugares que íbamos antes. Ya no corremos cuando viene la Semana Santa. Ya no corremos para la playa a estar en la desnudez que está todo el mundo. Alabado sea el Señor. Ya no andamos metidos donde no debemos de andar. Ahora vamos a la iglesia. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a meternos en ayuno. Ahora vamos a meternos a vigilia. Ahora vamos a escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque todos estos miembros son el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Alabado sea el Señor. Porque si antes usábamos estos miembros para la iniquidad, hoy los usamos para santificación. Antes usábamos aritos, alabado sea el Señor. Antes usábamos el pelo largo, alabado sea Dios. Vive Jesucristo. La mujer no se debe cortar el pelo. El hombre no se debe dejar crecer el pelo, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia y nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Vive Jesucristo. Gloria al Señor. Vive Jesús. Vuestros miembros los presentamos a Dios como instrumentos de justicia. Alabado sea el Señor. Primera de Corintios 6:20, la Biblia dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ya tus manos no son tuyas para hacer lo que tú quieras. Ya tus ojos ya no son tuyos para ver como tú mirabas. Ya tus pies no son tuyos para ir donde tú querías. Alabado sea el Señor. Ya tu boca no es tuya para hablar como hablaba, porque hay muchos cristianos que son bocones, mal hablados. Alabado sea el Señor. Hablan malas palabras. Vive Jesucristo. ¿Por qué lo hacen? Porque no están llenos de Dios, porque no buscan llenarse. Alabado sea el Señor. Solo van a la iglesia, pero si se convoca para ayuno, no van. Alabado sea el Señor. Peor que van a ayunar en su casa, peor que se van a ir a un campo a ayunar. Alabado sea el Señor. No les gusta la vigilia, solamente agarran la Biblia y van a la iglesia, y cuando vienen la ponen donde estaba y no la leen tampoco. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. Dios quiere que el pueblo conozca por la palabra que Él es santo, y que quiere que compruebe el pueblo que nosotros tenemos que santificarnos, porque esa es la buena voluntad de Dios.
Y Dios viene por un pueblo santo. Si hemos sido comprados por precio, la sangre preciosa carmesí que Cristo derramó en la cruz del Calvario, ahora somos de Él. A Él nos debemos. Él pagó por nosotros. Pertenecemos a Él. Glorifiquemos a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, porque son de Él. A Él pertenece. Vive Jesucristo. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que resplandecer como luminares en el firmamento. Tenemos que ser testigos. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Como dijo el profeta Juan, cuando llegaron los religiosos a quererse bautizar. Alabado sea el Señor. Y les dijo que ellos pensaban que iban a escapar de la ira venidera. Les dijo hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y les dijo el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Así que tú, varón, empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ya deja de andar metiéndote en el campo de patear la pelota. Deja de estar mezclado con los mundanos. Ahora eres diferente. Ahora tienes que ir, pero hablarles de Cristo. Ahora tienen que ver que tú ya no te unes con ellos. Y a ellos les parece raro. Dicen, ¿qué le pasa a Juan? ¿Qué le pasa a Marco? Que ya no va a jugar con nosotros. Lo que pasa que cuando se dan cuenta que está pasando con Marcos o con Pedro, dicen, ya se arruinó, se volvió, aleluya. Gloria al Señor. Vive Jesucristo. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, aunque seguimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Dios nos separa de allá y venimos a Él para que cuando suene la trompeta nosotros estemos preparados y nos vamos con Cristo. Pero para eso tenemos que buscar de Dios día con día. Alabado sea el Señor, buscando santificarnos, porque Cristo viene por una iglesia santa. La Biblia dice que seamos santos como Él es santo, porque déjeme decirle que si usted no está en santidad, cuando suene la trompeta, lastimosamente no se va a ir, se va a quedar y su lugar va a ser el infierno, allá por el centro de la tierra, donde se encuentra ese lugar que hizo Dios. Pero hay una gloria. Cristo dijo en su palabra, alabado sea el Señor, en el capítulo 14 de San Juan, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si fuere, volveré otra vez y os tomaré conmigo mismo, para que donde yo esté también vosotros estéis. Cristo viene. Él ya fue a preparar un lugar, la nueva Jerusalén celestial, donde hay calles de oro y mares de cristal. Vale la pena padecer el tiempo que resta aquí, porque allá nos espera una gloria. Pero para eso tienes que buscar santificarte, porque esa es la buena voluntad de Dios, la santificación de su pueblo. Busca santificarte cada día. Deja de estar metido donde no tienes que estar. Busca donde está el poder de Dios. Busca a Dios en oración. Levántate en la madrugada, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Levántate, aunque sea una hora. Alabado sea Dios. Es tomado en cuenta, porque el sacrificio que estás haciendo ahí, estás presentando en sacrificio ese cuerpo tuyo, alabado sea el Señor, el cual es el culto racional. Alabado sea el Señor. Busca a Dios cada día, cada momento. Llénate de Dios. Búscalo en ayuno, búscalo en oración, búscalo en la palabra y empieza a hacer luz, empieza a testificar. Alabado sea el Señor. Si antes te gustaba andar en chores, en calzoneta, ya no uses calzoneta, ya no uses chores, ahora usa pantalones, porque los hombres usamos pantalones, las mujeres usan faldas y vestidos, ellas no tienen que usar pantalones. Alabado sea el Señor. Pero ahora hay un desorden terrible por la apostasía en la iglesia. Alabado sea el Señor. El diablo se ha metido a la iglesia
porque no ha podido sacar la iglesia, entonces ha metido al mundo a la iglesia y hay un libertinaje terrible. Por eso es que tenés que buscar de Dios para saber comprobar cuál es la voluntad de Dios, saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tienes que buscar de Dios cada día para que te dé el discernimiento espiritual y puedas entender al falso ministro, al falso pastor, al falso evangelista, al falso predicador, aquellos que profetizan mentiras, aquellos que predican bonito. Alabado sea el Señor. Vive Jesús. Los pastores no quieren denunciar el pecado. Saben que aún su hija o su hijo que están ahí participando en el ministerio de alabanza o los tienen predicando en los cultos de jóvenes, pero están en fornicación. Saben que los hijos del hermano, de la hermana han caído en fornicación, pero no denuncian el pecado. ¿Por qué no lo denuncian? Porque prefieren tenerlos así para que estén ahí. Pero si viene Cristo, se van a perder. Y Él va a tener que dar cuenta de sí, de ese rebaño que fue puesto a su cuidado. Hay que denunciar el pecado. El pecado más grave que hay ahorita en la iglesia. El más común, el que el miembro no le gusta pedir perdón. Alabado sea el Señor. Ese pecado se mueve en las iglesias. La iglesia necesita un perdón. Hay pastores que necesitan pedirle perdón a la iglesia. Alabado sea el Señor. Hay pastores que necesitan pedirle perdón a su esposa, a sus hijos. Y hay esposas que necesitan pedirle perdón a su esposo y a sus hijos. Alabado sea el Señor. El perdón trae sanidad. Alabado sea el Señor. Vive Jesucristo. Hay que entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra santificación. Y para eso tienes que buscar de Dios, llenarte de Dios, regenerarte, transformarte. Alabado sea el Señor. Ya deja de estar allí donde no te dicen la verdad. Alabado sea Dios. Que los pastores han detenido la palabra que Dios quiere que se predique, especialmente en estos últimos tiempos que vivimos. Recuérdate que viene una prueba grande sobre todo el mundo. Y si tú guardas la palabra de Dios en obediencia, le sirves, Dios te va a guardar de esa prueba. Pero si no, tú solito vas a fracasar. Alabado sea el Señor. Que Dios te bendiga esta noche. Que Dios te bendiga y espero que entienda. Recibe la corrección, recibe la exhortación. Porque al pueblo no le gusta que lo exhorten, que lo corrijan. El pueblo solo le gusta que le prediquen de abundancia, que le prediquen de que si dan van a recibir. Alabado sea el Señor. Envía, da, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro, solo lo material. No, nosotros sabemos que tenemos que llenarnos de Dios porque Cristo viene. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él nos va a añadir todas las cosas. No porque alguien te diga, da, conforme tú des, Dios te va a dar más. Alabado sea el Señor. Cada hijo de Dios conoce su responsabilidad, pero los pastores no quieren. Pero Dios se va a encargar de ellos. La gloria sea para el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Padre bueno, a todo aquel que escuche este mensaje. Espíritu Santo, en tus manos están, porque por el oír se recibe la fe y se obtiene el conocimiento. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga. Amén.